quién tiene el valor para dedicarse a la música? No sé contestarte, yo hace poco que empecé con la música, siempre escribí y demás, pero siempre me gustó mucho la música. Pero nunca realmente creo que estudié música, nunca hice nada de música. Solo sabía que me gustaba. Hoy en día cogí las cosas que escribía y dije, bueno, a ver si sabemos ponerle música. Y aprendí un par de notas con la guitarra, mucho más ya ves que no sé tocar, todas las vidas que existen y tal. Ahí estoy. ¿Y cómo reaccionó tu familia cuando tomaste esta decisión? Mal, muy mal. Muy mal. De hecho, yo estaba en la universidad estudiando filología hispánica y dejé la carrera y bueno, en mi casa se lo tomaron, como te puedes imaginar, muy mal. Mi padre casi me mata, me dijeron si quieres hacer música, búscate la vida y demás. Pero bueno, ahora lo van entendiendo, saben que no soy capricho, que es lo que quiero hacer, bueno, ver a mis compañeros y ahí estamos. ¿Y tus amigos cómo lo hacen? Mis amigos bien, mis amigos yo creo que, aunque algunos se hace raro a veces, yo creo que sabían que me gustaba el tema y que iba a tirar por ahí tarde o temprano. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta Enrique Urquijo, de primero de todos, Silvio Rodríguez, Antonio Vega, después me gusta la música sudamericana antigua, me gusta Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, José Larralde, Mercedes Sosa, toda esta gente. Me encantan y son un poco mi referencia. ¿Qué te inspira a la hora de escribir tus canciones? Bueno, pues escribo un poco en función de mis vivencias, ¿no? Yo procuro cada poco tiempo irme a vivir a otros países. En los últimos años estuve viviendo en Londres, en Italia, después me fui a Escocia y ahora este año estuve viviendo en el Caribe unos meses, en la selva, bastante perdido. Intento buscar un poco de tiempo para mí, para estar solo, y en función de eso pues poder escribir las cosas, renovar. ¿Es la primera vez que tocas en un concierto benéfico? No, tocamos muchos conciertos benéficos. De hecho, estas navidades yo publiqué en mis redes sociales que estaba dispuesto a tocar en cualquier acto, cualquier acto con fines benéficos en donde nadie cobrase nada. Bueno, yo ofrecí mis servicios para todo eso y bueno, la verdad que nos llamaron bastante y toqué mucho, sí. ¿Cómo te sientes a saber que con el precio de las entradas de tus conciertos será destinado? Se destina a fines benéficos. Sí, pues es un orgullo, claro que sí, porque bueno, está muy bien. Nosotros tenemos que intentar vivir de esto y demás. Yo creo que no cuesta nada, siempre que se pueda y se tenga la oportunidad de echar una mano en un concierto como este, pues para cualquier causa buena. Bueno, nosotros colaboramos con una ONG que se llama The Music Free, que hace conciertos benéficos. Sí, el jugador del Obradoiro. Y bueno, destinar los fondos de los conciertos benéficos a la economía. Nosotros, bueno, queríamos saber si a lo mejor podrías en algún momento hacer conciertos. Sí.